Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Seguimos en nuestra serie de FIP Madrid, la clínica donde concebí a mi segundo pequeño bebé y con quien me puso el embrión, la doctora Manzanares. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo va nada, todo? encantada de estar aquí otra vez para hablar de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que no hemos hablado antes en ningún podcast y es de la transferencia. Ese momento tan... que ya sé como el cha-cha-cha-chan, aquí se decide todo, ¿no? Sí. Yo tengo muchas dudas con respecto a la transferencia. Por ejemplo, mi experiencia, que tú ya lo sabes muy bien, me sacaron 12 óvulos y cuando me dijeron, te sacamos 12 óvulos, yo estaba muy contenta porque es mi número de la suerte, porque yo nací un día 12. Y dije, perfecto, genial. Luego, bueno, murió uno, 11. Vale, bueno, pues no pasa nada. Luego, 8 fecundados, vamos a esperar. Al día 3 será, nos quedan 6. Y yo, pero ¿por qué nos estáis dejando más días? Luego el día 5 nos quedan 2. Y yo, ¿qué? ¿Y por qué no los parasteis? Entonces, claro, hay una explicación. Sí. ¿Cuál es? Yo creo que hay que ser muy consciente de cómo es el proceso y las cosas que pasan a lo largo de él. Porque, a ver, empezamos porque estamos haciendo una estimulación ovárica para una fecundación in vitro y tú estás viendo en la ecografía un número determinado de folículos. Folículos es el espacio, es la cavidad donde está dentro del óvulo madurando. Tú tienes un recuento de folículos y luego los vas a madurar para intentar sacarlos el día de la punción, pero no siempre se recuperan el mismo número de óvulos que de folículos han crecido. Ahí es un primer paso. Y eso todo el mundo tiene que ser realista. Pues yo iba con 15 folículos y luego tenía 10 óvulos. Bueno, porque no todos los óvulos que están dentro de los folículos maduran correctamente, no todos los óvulos son de buena calidad, no todos los óvulos salen bien. Entonces, el día de la punción ovárica, para esa fecundación in vitro, se sabe cuántos óvulos vamos a tener, ya maduros, ya buenos. Ese día se microinyectan, pero no todo óvulo genera un embrión. El porcentaje de fecundación es un 70-80%. Y no todos los embriones que se generan son de buena calidad. Por eso, ahora la tendencia es llevarlos ese día quinto, porque estadísticamente hablando, llegan a ese día un 40-50% de los embriones generados, porque sabe que muchos de esos embriones se van a ir quedando por el camino, porque tienen una maquinaria de división que no es buena o porque cromosómicamente no van a estar bien. Eso no significa que los que llegan al día 5 cromosómicamente estén normales, no lo sabemos si no los biopsiamos, pero hay muchos embriones que no tienen capacidad de seguir. Y eso es lo que estamos intentando seleccionar cuando llevamos a esos embriones a un día quinto o sexto. ¿Vale? Pero luego también hay que individualizar cada caso. Hay mujeres que tienen muy baja respuesta y una pobre recuperación ovocitaria en la que al final acabamos generando un embrión. Entonces un embrión ahí nos tenemos que plantear cuándo ponerlo. Porque existe la tendencia a pensar que, bueno, si un embrión no se divide correctamente en el laboratorio, probablemente no lo haga tampoco entre el útero, pero eso es muy difícil de demostrar, porque aunque los medios de cultivo sean muy buenos, nunca va a ser igual que el útero. Entonces, sí que es verdad que vamos a aumentar las posibilidades de éxito si llevamos ese embrión a día quinto, porque vamos a descartar los embriones que no llegan a ese día, pero cuando no hay nada que seleccionar y tenemos un solo embrión, pues hay veces que hablamos con la pareja y decimos, bueno, pues vamos a ponerlo porque vamos a intentar dejarlo en ese ambiente uterino antes para por si conecta y se desarrolla. Pero hay gente que dice, pues yo es que si no van en el laboratorio, como probablemente no vayan dentro, aunque las garantías del 100% no las tenemos, pues no voy a poner un embrión si no se desarrolla adecuadamente. Perfecto, es otra teoría. ¿Vale? Pero la idea es que cuando tenemos más embriones que seleccionar, lo ideal es dejarlos hasta un quinto día. En la transferencia, ¿se pueden poner 2 embriones o 3 si lo quiere la paciente o no es recomendable? A ver, inicialmente la tendencia es a seleccionar uno. ¿Por qué? Con 2 y 3 podemos aumentar las posibilidades de éxito, pero también se corre el riesgo de gemelar y de triple. ¿Vale? Entonces, si la paciente es menor de 40 años, el consejo es ponerse 1. ¿Por qué? Si ponemos 2, puede darse ese embarazo gemelar y un embarazo gemelar siempre empeora el pronóstico de ese embarazo. Los embarazos gemelas tienen más riesgo de complicaciones a lo largo del embarazo. Por ley hasta 3, pero yo desde hace muchos años no pongo 3 embriones nunca. ¿Por qué? Porque puede pasar. ¿Y ha pasado?
En los últimos, alguna paciente tuya. nos ha pasado de tener embarazos triples de mujeres que se han querido poner 2 y que uno de ellos se ha dividido en 2 idénticos. Es que, claro, por embrión transferido se corre un riesgo de que el 1% de cada uno de ellos se divida en 2 idénticos, que es ese gemelar idéntico. Entonces, los pocos casos que hemos tenido de triples. ¿Y qué hizo esa paciente? ¿Lloró? Bueno, pues ahí tienes que valorar un poco que se desarrollen adecuadamente. Yo creo que en los últimos 10 años hemos tenido 2 triples de este, porque es verdad que cada vez ponemos menos, 2 embriones. Entonces, los pocos casos que hemos tenido, mujeres que se han empeñado, han firmado y han asumido el riesgo de un gemelar poniendo 2, pues ha pasado de ser 3. Entonces, ahí o se asume un embarazo de un triple, con lo que eso conlleva de riesgo de prematuridad y de que un porcentaje muy alto de ellos no lleguen al final, o existe la posibilidad de reducir un embrión, que eso es algo también muy traumático y un riesgo para todo el embarazo en concreto, pero eso es hay que evitarlo. O sea, y evitándolo es transfiriendo 1 y como mucho 2 en casos de mujeres con muchos intentos o mujeres ya por encima de 40 años donde el riesgo de gemelaridad es un 10%, transfiriendo 2. Pero por debajo de 35 años el riesgo de gemelaridad es un 25-30% de los embarazos, entonces es muy alto. Claro. Con lo cual eso éticamente y médicamente no es lo correcto. Mejor de 1 en 1. Vale, perfecto. Ya nos quedó claro. Entonces vienes aquí, te toca el día de la transferencia. ¿Qué día es según tu regla? Lo que pasa es que las transferencias suelen ser o después de un ciclo estimulado para fecundación in vitro, y entonces ahí, si hay varios embriones, se les lleva un día quinto después de la punción, o puede ser transferencias de embriones congelados o de ovocitos congelados. A ver, si son de embriones congelados, podemos hacer 2 tipos de preparación endometrial en ciclo sustituido, o sea, con hormonas, en donde se dan estrógenos a dosis ascendentes para engrosar ese endometrio y confirmar por ecografía que tenemos un tamaño y una ecogenicidad buena de ese endometrio, o en ciclo natural. Ciclo natural es simplemente en mujeres que tienen reglas regulares, hacer un seguimiento de ese folículo que crece espontáneamente y decidir cuál es el mejor momento para provocar la ovulación, añadir progesterona y programar la descongelación del embrión o descongelar los ovocitos el día de la ovulación. Es decir, es que hay 2 tipos de preparaciones endometriales distintas. Entonces, cuando se hace una vez que se tienen ovocitos o embriones congelados, puede ser de esas 2 maneras, entonces se sincroniza ese útero con los días de vida de los embriones o con los ovocitos que hay congelados. Vale. Yo tengo una pregunta con respecto a esto, porque yo es verdad que me puse 2 embriones. El primero en fresco y el segundo congelado. Y me quedé con el congelado. Entonces, claro, cuando no me quedé con el primero, ya sabes lo que hace todo el mundo, empieza a leer en internet, a buscar todo tipo de información, y entonces en una web X, no recuerdo cuál, decía, es mejor ponérselos congelados, tal, es más alta la probabilidad de embarazo, pero no había nadie que lo respaldara. Sí. ¿Es así o no? A ver, hay una tendencia en los últimos años a pensar y a decir, a veces en determinadas circunstancias, congelarlo todo. Pero es lo que pasa antes, que también hay que individualizar. Es decir, tú tienes un ciclo de fecundación in vitro donde la respuesta es muy alta y el nivel de estrógenos circulantes es muy elevado, o se sube la progesterona al final de la estimulación, entonces ese endometrio no está del todo receptivo y es mejor congelarlo todo. Pero en mujeres con una adecuada carga hormonal, o sea que ese estradiol está controlado y la progesterona baja, si la mujer está bien y no hay una hiperestimulación y se han madurado los óvulos con el Ovitrel, entonces ese endometrio puede estar receptivo. Y podría ser esa transferencia en fresco. Lo que pasa que a veces, aunque selecciones en fresco el embrión que morfológicamente pueda estar mejor, no siempre se embaraza por esas posibilidades de éxito por embrión que hablamos dependiendo de la edad. Y además no siempre hay embriones mejores y peores. Hay veces que hay mujeres que tienen 3 embriones igual de buenos. Si tú eliges uno, pues en base un poco a la evolución del desarrollo que ha tenido en el laboratorio, pero la capacidad luego de embarazo de esos embriones no siempre va ligada a la morfología, porque hay mujeres que se han quedado a lo mejor embarazadas con embriones que no eran los mejores iniciales, pero sí que ese embrión luego ha tenido una conexión con ese endometrio.
La idea es que si hay un riesgo de hiperestimulación o unas hormonas elevadas, es mejor congelarlo todo, eso está clarísimo. Pero en mujeres con una respuesta mediana, donde las hormonas están bien, se puede hacer una transferencia en fresco o en diferido. En el laboratorio ya se sabe si un embrión es niña o niño, ¿no? No. Ah, vale. No. En España la selección de sexo está prohibida. Solamente se puede hacer si hay una enfermedad ligada al sexo y que tengas que estudiar en esos embriones. Es más, en parejas que hacen biopsia embrionaria, porque a partir de los 38 años, como el riesgo de anomalías cromosómicas está elevado, pues se tiene la opción de biopsiar los embriones antes de ser transferidos. Y incluso en esos informes donde se valora los cromosomas de esos embriones, nunca nos dicen el sexo para no seleccionar en ese sentido. O sea, nosotros tenemos embrión cromosómicamente normal o no, los normales no sabemos el sexo que tienen. Vale, perfecto. Y otra pregunta relacionada con esto. Venga, llega el día de la transferencia. ¿Qué pasa si de repente, porque claro, es una cánula que es como en la inseminación, ¿no? Que introducen una cánula por la vagina. Y además yo recuerdo que lo estás viendo en el ecógrafo, de repente se libera ahí y ahí queda el embrión. ¿Qué pasa con las mujeres que, por ejemplo, les da mucho apuro, se ponen nerviosas, no le entra la cánula? Eso puede pasar, ¿no? A ver, puede haber dificultades técnicas a la hora de esa transferencia embrionaria. El día de la transferencia, bueno, se prepara previamente, el día de antes o el mismo día se hace una analítica de progesterona. Lo normal es que el día de antes, si no tienes una información previa de cómo absorbe la progesterona esa paciente, y se tiene la certeza que el nivel en sangre de la progesterona que estamos dando vía vaginal es bueno. Que es así, se sigue adelante. Que no es así, pues a lo mejor se añade una progesterona subcutánea. ¿Vale? Entonces, el día de la transferencia, a esa mujer le vamos a pedir que venga con vejiga llena, o sea, que se tome 3-4 vasos de agua una hora antes, para tener esa vejiga bien preparada y que podamos hacer esa transferencia ecoguiada, que el útero que está detrás de la vejiga podamos verlo perfectamente por ecografía y tengamos la certeza de que vamos a dejar el embrión en el sitio correcto. ¿Vale? Entonces, esa vejiga llena puede ser un poquito incómoda y es muy difícil saber cuántos vasos de agua te tienes que beber o cuántos líquidos para tener la vejiga perfecta. Entonces, hay mujeres que vamos a la transferencia y no tienen la vejiga adecuada, no pasa nada, se sigue bebiendo líquidos y cuando confirmamos por ecografía que ya está bien distendida, pues ahí procedemos. Y mujeres que al revés, que de repente entre los nervios y los vasos de agua que se toman vienen súper llenas. Bueno, ahí se hace un poquito y se intenta que esa transferencia no sea muy molesta, ¿vale? Porque de hecho, si se entra fácil y rápido, no lo es. O sea, es la incomodidad de la vejiga, la incomodidad de lo que es el espéculo. También, por otro lado, el espéculo se puede adecuar a cada paciente, que es decir, hay espéculos normales y espéculos más pequeñitos. Hay mujeres que tienen cierto vaginismo y entonces lo que hacemos es poner espéculos pequeños para simplemente tener una buena visión del cuello del útero y molestar lo menos posible, ¿vale? Una vez que tenemos centrado el cuello del útero, entonces ahí se utilizan unas cánulas muy finas para pasar a través del cuello y llegar al interior de la cavidad endometrial. Lo normal es que el 90% de las transferencias sean fáciles. O sea, llegues, entras de forma muy sencilla en unos segundos y luego viene el biólogo y introducimos otra canulita dentro con el embrión que viene directamente del laboratorio y se deja el embrión en el fondo del útero. Pero hay mujeres que tienen úteros donde el cuello no es fácil de pasar porque tengan algún resalte, alguna zona de obstrucción, un cuello haciendo una forma de S, o sea, cuellos como más complicados de canalizar. En ese caso, bueno, ponemos más vejiga, menos. Bueno, nosotros llevamos muchos años haciendo esto y al final de una manera o de otra entras. Pero en mujeres en donde a lo mejor una transferencia previa ha sido muy difícil o que tienen un vaginismo muy intenso que ni siquiera toleran el espéculo, pues tenemos la posibilidad de hacer una transferencia bajo sedación. O sea, se duerme a esa paciente con Propofol, que es como un sueño profundo, igual que para una punción ovárica, y ahí podemos usar un espéculo sin que tenga ningún tipo de molestias y ahí podemos manejar ese cuello sin ningún tipo de dolor a la hora de poder introducir esa cánula y dejar el embrión en el sitio adecuado. Esa posibilidad está ahí. Bueno, está bien saberlo porque yo no sabía que existía esa posibilidad. Entonces,
venga, tengo la transferencia y de repente me tengo que ir a mi casa. Y pasan muchas cosas que dices, ¿cómo camino? Si salto, no vaya a saltar, no se me vaya a caer, no se cae un embrión, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué cuidados tengo que tener una vez que ya me he ido de aquí? O sea, después de la transferencia solemos recomendar quedarse aquí tumbada 15-20 minutos y luego ya la paciente orina así en la sala o orina luego en el baño y se va a casa. Entonces, a ver, antes se recomendaba un reposo absoluto de 2 días. Eso está demostrado que no sirve de nada. Quiero decir, siempre y cuando se haga una vida normal, prudente y controlando un poquito, intentando no hacer ejercicio físico intenso. O sea, irme a correr, no. No, o sea, uno se puede ir tranquilamente andando. O sea, el embrión no pesa, el embrión va en un medio de cultivo que se queda ahí en el útero y aunque uno orine, haga deposición después o camine, ese embrión no se va a mover. Pero sí que recomendamos que se tenga prudencia y que se cuide un poquito el momento. Que decir, pues eso, hacer una vida normal. Hay mucha gente que teletrabaja o trabaja sentado, pues bueno, lo puedes hacer. Sí que es verdad que ahora que llega, por ejemplo, el verano, se aconseja no sumergirte durante como una semana después, y si luego lo haces hay que tener en cuenta que tienen que haber pasado mínimo 3 horas desde que te has puesto la progesterona vaginal, porque la progesterona vaginal puede tardar 2-3 horas en absorberse. Entonces una inversión puede hacer que en un momento puntual no se absorba correctamente y no se esté llegando al nivel adecuado de medicación. Entonces eso, en verano la progesterona primero de la mañana a las 8 o 9 y luego ya me baño a partir de las 12. ¿Vale? Perfecto. Ese es un poco. Y es una vida normal. ¿Hay algo que yo pueda hacer, no sé, tanto de alimentación, de tai chi, no sé, como para ayudar a que ese embrión se agarre? Sí, ojalá tengamos la varita mágica de decir, pero sí que hay cosas que se sabe, por ejemplo, hay que evitar tóxicos. Intentar no tomar alcohol, no fumar, drogas ni hablar, alimentación pues equilibrada, no es momento de hacer dietas restrictivas, una alimentación equilibrada normal y sobre todo dieta mediterránea es lo más sano, ¿vale? A base de frutas, verduras, pescados, carnes limitadas, ¿vale? Pero una dieta mediterránea normal. Vale. ¿Y cuánto tiempo después de la transferencia tengo que venir a la clínica a hacerme mi beta? Vale, la beta. Y también, ahora aprovechando, sí, ¿por qué es mejor hacerme la beta y no un test de orina de la farmacia? Vale, los test de farmacia son fiables, pero también tienen muchos falsos positivos y negativos. Y un test de farmacia te va a simplemente dar un grado de positividad. ¿Ha ido bien o no? Pero un test en sangre nos va a determinar un valor de esa beta-HCG, y ese valor lo vamos a correlacionar con los días de vida que tiene ese embrión, que sabemos cuándo hemos transferido y en qué momento estamos. Entonces, un valor de la beta en sangre vamos a saber si va bien o no en base a ese día. Es decir, cuando hacemos una transferencia en día 5, lo normal es que la beta la indicamos como unos 12 días después. Y 12 días después el HCG en sangre tendría que estar por encima de 100. ¿Vale? Si tenemos un valor mucho más bajo, sabemos que ha habido una pequeña conexión entre ese embrión y el útero, pero que es posible que no termine de ir bien, aunque siempre hay que ser prudente, porque puede haber embriones de forma excepcional que implanten y que den inicialmente un valor bajo y que luego se recuperen, pero un porcentaje alto de pacientes, un valor muy bajo inicial, acaba en un embarazo no evolutivo, o un aborto bioquímico, o un saco que luego no se desarrolla, o en un embarazo extrauterino que hay que también vigilar muy de cerca y descartar en todo momento. O sea, las posibilidades, aunque nosotros pongamos un embrión dentro del útero y lo estemos confirmando por ecografía, hay una pequeña posibilidad, en un 2%, de que ese útero luego tenga contracciones y envíe ese embrión a las trompas o al cuello implante donde no debe. Entonces, unas betas bajas iniciales pueden a veces hablar de que eso puede estar pasando, y eso hay que vigilarlo y descartarlo siempre. Vale. Si tengo una beta positiva, ¿qué hago? Además de hacer una fiesta, me vengo aquí a que me hagan una ecografía, ¿no? Si hay una beta positiva con un valor bueno, entonces vamos a indicar al cabo de las 2 semanas una ecografía. Vale. Siempre y cuando en esas 2 semanas no haya incidentes, no hay un sangrado o un malestar importante. Si hay un sangrado, entonces hay que valorar qué es lo que está pasando. Incluso se puede repetir esa beta X días después, porque en ecografía hasta una semana después no se suele ver nada,
¿vale? Hasta la semana 5ª de embarazo no se suele ver ningún saco gestacional. Entonces, si hay un sangrado previo, hay que valorar la evolución de esas vetas para decidir cómo va avanzando ese embarazo. Y si va todo perfecto, la veta está bien y no hay ningún incidente en ese periodo de tiempo, entonces a las 2 semanas, que estás más o menos como de 6 semanas, entonces hace una ecografía y ahí se valora cómo se ha implantado ese saco, que haya aparecido el embrión y que ya tenga un latido, que suele aparecer alrededor de la 6ª semana. Vale, y si lamentablemente mi beta es negativa, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para poder hacer otra transferencia, por ejemplo? Pues, por ejemplo, si hay embriones congelados, con esa beta negativa se suspende la medicación y con esa regla podemos volver a iniciar una preparación endometrial de 15 días para una nueva descongelación. No hay que esperar tanto. Cuando más hay que esperar es cuando hay un aborto, por ejemplo, ¿no? Cuando hay un aborto clínico, entonces se suele recomendar esperar 2 reglas para una nueva preparación endometrial y una nueva transferencia. Bueno, pues yo creo que hemos aclarado todas las dudas de las transferencias. Sí, nosotros también recomendamos en mujeres, por ejemplo, que se está haciendo una transferencia y que tienen un toxoplasma negativo, o sea que en la analítica previa que hemos hecho de serologías, si confirmamos que no han tenido nunca contacto con ese parásito, solemos recomendar que hagan todas las precauciones alimentarias posibles de cara a evitar un contagio durante esos días de la beta espera. Porque nos ha pasado una vez de mujeres que se han contagiado durante ese periodo de tiempo y una toxoplasmosis en un embarazo inicial tiene unos riesgos. Entonces, mujeres con toxo negativa solemos recomendar que hagan esas precauciones alimentarias, pues de las carnes muy hechas, las frutas que no pelen ni verduras, lavarlas con unas gotitas de legiantes, evitar el contacto con heces de gatos. Eso por un lado. Y luego es un problema porque muchas lesbianas tienen gatos. Sí, y luego también el tema de la listeriosis está ahí, que aunque es una enfermedad poco común, pero también hay que intentar en ese periodo de tiempo evitar un contagio. Leches y quesos pasteurizados, evitar envasados precocinados. Hace unos pocos años hubo un brote de listeriosis en Andalucía, no sé si te acuerdas, de una carne mechada, contaminada y provocó. Entonces, bueno, pues eso, dieta sana equilibrada, productos frescos y evitando esto que estamos hablando. Muchas gracias, doctora Manzanares. Yo creo que las dudas están aclaradas y si venís a FIP Madrid os va a hacer la transferencia ella seguramente. A mí me fue bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ver si nos vemos en otro podcast. Muy bien. Hasta luego, Muchas chicas. Adiós.